Reciban una cordial bienvenida desde este canal Geopolítica Profética. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Vamos a tener la segunda parte de lo que veníamos tratando acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. Atención, mis hermanos, es importantísimo entender estas cosas porque son las que hoy se están desarrollando en nuestro medio, donde vemos a esa potencia que surge en Apocalipsis 13:11 como un cordero, como con cuernos de un cordero de inocencia, que presenta pacifismo, que presenta inocencia. Sin embargo, cuando habla como dragón, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y sabemos que el dragón es un símbolo profético que señala a Satanás, señala al diablo, al gran engañador, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis capítulo 12. Entonces, en esta segunda parte, nosotros vamos a ver cuál era la posición de los pioneros adventistas del siglo XIX y de principios del siglo XX en relación a la interpretación de esta segunda bestia de Apocalipsis 13 que surge de la tierra y que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver cómo ellos interpretaban ese doble papel o esa doble apariencia, primero como una semejanza de un cordero a través de sus cuernos, de un cordero joven, y luego sus hechos a través de su hablar, a través de sus acciones, que son como las de un dragón. Y que actualmente, mis hermanos, estamos viviendo en los tiempos donde esta segunda bestia está en pleno cumplimiento profético relacionado a sus actos, a sus hechos, y que lo identifican claramente como la futura potencia que llevará adelante la imposición de la marca de la bestia. Entonces es importante ver las características, pero no como lo han enseñado los nuevos teólogos que han tergiversado las 8 líneas proféticas que establecieron los pioneros adventistas de Daniel y Apocalipsis, sino vamos a verlo a la luz de cómo lo interpretaban la iglesia primitiva adventista y cómo hoy se está cumpliendo al pie de la letra todos estos hechos. Vamos a ver en primer lugar acá, mis hermanos, un escrito de Douglas Morgan bajo el título El Adventismo y la República Estadounidense. La participación pública de un importante movimiento apocalíptico. Y esta es una investigación que hizo el autor de este artículo en el 2001 de la Universidad de Tennessee. También concuerda con las investigaciones que hizo Mitchell Campbell de Nueva York, de la Universidad de Oxford, en 2024. O sea, una investigación reciente y que tenía que ver cuál era la posición de los pioneros adventistas con relación a la segunda bestia de Apocalipsis 13 que representa a los Estados Unidos de Norteamérica y su actuar en esa época y su actuación actualmente. Veamos lo que dice aquí el artículo. Dice: desde 1850 los adventistas han identificado a Estados Unidos como la bestia semejante a un cordero de Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, que habla como dragón. Identificaron los 2 cuernos de la bestia como los principios deseables de la libertad civil y religiosa, que los pioneros trataron como sinónimos de republicanismo y protestantismo, dice aquí el autor. En contraste con sus cualidades de cordero, la naturaleza dracónica, o sea, como dragón, de la bestia de 2 cuernos se manifestó en la negación por parte de Estados Unidos de las libertades civiles a las minorías raciales y de las libertades religiosas a las minorías religiosas.
durante los periodos de preguerra y la guerra civil, pioneros adventistas, ¿verdad? Ya del siglo XIX, ¿verdad? Como Jaime y Ellen White, creían que la esclavitud era la prueba suprema de que Estados Unidos encajaba en el perfil de la bestia semejante a un cordero, aunque también denunciaron con frecuencia otras hipocresías estadounidenses. Note usted, mi hermano, que esta investigación que se ha hecho acerca de las creencias adventistas de la época y su interpretación de la segunda bestia definitivamente encajan perfectamente con lo que presenta la Biblia y con lo que presenta la historia y los hechos de esta gran nación de Estados Unidos de Norteamérica, que si bien es cierto, se estableció bajo las premisas de una nación con libertad religiosa y civil, protestantismo y republicanismo, en la práctica, muchas veces, en muchas ocasiones, ya desde ese tiempo, desde los días de los pioneros adventistas, los Estados Unidos actuaba con una naturaleza como si fuese un dragón, o sea, que sus actuaciones no eran de todo correctas, sino que eran de naturaleza del dragón, como dice Apocalipsis capítulo 12. Sigamos más adelante acá y vamos a ver ahora lo que dice el Espíritu de Profecía, volumen 4, de 1884. Dice así: la bestia de dos cuernos aparece en dos fases, con la mansedumbre de un cordero y la fiereza de un dragón. Tremendo, ¿no? Esto ya se ha demostrado, dice aquí Espíritu de Profecía, en cierta medida en la inconsistencia de difundir al mundo la doctrina de la igualdad de todos los hombres respecto a los derechos naturales, el derecho de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y en la defensa legal de todos los males de la esclavitud estadounidense. También al afirmar que se concede a todos el privilegio de adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia y luego perseguir. Escuche bien. O sea que se contradice. Es un imperio, una institución, es un país, una nación que contradice lo que profesa con sus actuaciones contrarias. Dice, también al afirmar que se concede a todos el privilegio de adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia y luego perseguir a los bautistas y cuáqueros por seguir sus convicciones. Pero esto se demostrará con mayor claridad en el futuro cuando el Congreso deba promulgar leyes sobre religión. O sea, que en el futuro este espíritu del dragón se manifestará cuando el Congreso declare leyes que violen los dictados de la conciencia de los ciudadanos. En este caso estamos hablando de las leyes dominicales, las leyes azules, que se convertirán en un futuro próximo, mis hermanos, en normas obligatorias en cuanto que tienen que ver con asuntos de adoración y perseguir a aquellos que no se ajusten a sus normas. Estamos hablando de las futuras leyes dominicales que se convertirán en lo que será la marca de la bestia. O sea, ahí se alcanzará el cenit o la cúspide de este espíritu del dragón que ya de hecho desde los días de los pioneros adventistas venía acrecentándose ese espíritu del dragón y que hoy en día los Estados Unidos lo viene manifestando desde hace muchas décadas en los últimos tiempos, ¿verdad? Al involucrarse en grandes conflictos y grandes situaciones que han traído muchos problemas en el mundo. Han traído guerras, rumores de guerras, han traído conflictos comerciales de toda clase que han afectado al mundo entero y que están afectando al mundo entero hoy día. Veamos más que dice John Nevis Andrews en 1851. Dice, Estados Unidos es en apariencia la forma de poder más moderada que jamás haya existido, pero tras haber engañado al mundo con sus maravillas, exhibe toda la tiranía de la primera bestia. ¿Son fundadas las pretensiones de este poder? Analicémoslo. Si
todos los hombres nacen libres e iguales, ¿cómo mantenemos en cautiverio a 3 millones de esclavos? ¿Por qué la raza negra es reducida al rango de bienes personales y comprada y vendida como bestia? Note usted que aquí el pastor Andrews, en la reunión general, ya para esa época estaba denunciando el espíritu del dragón de la nación de los Estados Unidos al mantener estos 3 millones de esclavos y manifestar, ¿verdad?, ese tipo de actitud que es totalmente violatoria a los derechos humanos. Entonces los pioneros adventistas vinculaban esto con el espíritu del dragón. Además, nosotros qué podemos decir hoy en día, mi hermano, cuando ustedes han sido testigos de lo que ha pasado con los inmigrantes allá en Estados Unidos, los inmigrantes donde ellos han sufrido persecuciones, hay situaciones muy difíciles en Estados Unidos donde no se ha tenido piedad, inclusive con niños, ancianos y muchas personas han perdido propiedades y demás, inclusive algunos que han mantenido un estatus hasta cierto punto legal y han sido echados de sus trabajos, etcétera, etcétera. O sea que ese espíritu todavía se sigue manifestando hoy en día. Veamos entonces un poco más. Dice acá que el carácter que el lápiz profético ha dado a la bestia de 2 cuernos, Apocalipsis 13:11, símbolo de nuestra patria, o sea, los Estados Unidos, es que hablará como dragón. No es que la esclavitud por sí sola constituya la voz del dragón, sino que debemos tomar en cuenta a su impulsor principal, ese espíritu infernal que incluso ahora en las llanuras de Kansas quema las casas, escuche bien, de los hombres libres y expulsa a sus habitantes robados e insultados, y que recientemente provocó un brutal ataque contra un senador en los mismos pasillos del Congreso. La profecía no nos da ninguna esperanza de reforma en este caso. La bestia hablará como un dragón. Usted puede leer aquí, por ejemplo, que Uriah Smith presenta en marzo de 1857 el siguiente comentario. El animal tiene corazón de dragón, o sea, la bestia, ¿verdad? Que es de Apocalipsis 13:11. Su disposición, sus motivos, intenciones y deseos son como los de un dragón. Su apariencia, sus cuernos, que por supuesto deben ser objetos prominentes para quien los contempla, su abierta profesión de ser, son todos como los de un cordero. Su apariencia es bastante buena y podríamos considerarlo en su conjunto como una criatura bastante amable. Si no fuera porque cuando alza la voz en actos de autoridad habla como dragón, como la vieja fábula del asno con piel de león. Si tan solo no hubiera rebuznado, sus compañeros animales lo habrían tomado como un león. Se plantea ahora la pregunta de por qué la bestia de 2 cuernos ha hablado así, de por qué nuestro gobierno ha emitido decretos injustos contrarios a su profesión de ser. Observaremos que no afirmamos que la voz del dragón esté aún plenamente desarrollada, ni que la profecía se haya cumplido plenamente en este sentido, pero se ha escuchado lo suficiente para identificar a la bestia y sentar un precedente que con razón esperamos así cualquier resultado. O sea, Uriah Smith está en acuerdo con los demás pioneros adventistas en el sentido que todavía pues no se había desarrollado en su plenitud el carácter de dragón, porque eso será cuando se impongan las leyes dominicales obligatorias y que se convierta la norma dominical en la marca de la bestia, pero que ya para los días de los pioneros adventistas los actos de esta nación norteamericana lo identificaban ya como que hablaba como un dragón. Entonces, veamos un poco más, mis hermanos. Y nosotros podemos ver en este libro, mis hermanos, el que está en pantalla, que se titula Renuncia al Adventismo del Séptimo Día, de D.M. Cartwright, uno de los pioneros adventistas, donde él señala ahora la situación del expansionismo de los Estados Unidos, de sus ansias de tomar nuevos territorios, de expandir su influencia en el mundo, como una característica de el dragón.
Vamos a ver qué dice Cartwright. Dice, críticas contemporáneas y opositores señalan, luego siguió la guerra con México, la guerra de rebelión y la guerra con los indios casi todos los años, no muy pacífica. Comentario usado para cuestionar la identificación del país con la subida como un cordero. Esto documenta que los pioneros debatían e introducían las guerras en su discurso profético. Los Estados Unidos, en los días de los pioneros adventistas, se apropió de más del 50% del territorio de Estados Unidos con diversos pretextos y diferentes tipos de estratagemas. Se apoderó del más del 50% del territorio mexicano. ¿Qué podríamos decir nosotros de los territorios españoles? Cuba, por ejemplo, que a final del siglo XIX, mediante la guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos, y está bien documentado, que a propósito motivó un ataque de falsa bandera contra una de sus embarcaciones que estaba en el puerto de La Habana, el Maine, llamado el Maine, y hubo una explosión interna y se la culparon inmediatamente a los españoles. Y esto dio motivo a esa guerra donde los Estados Unidos se apropió no solamente de Cuba, sino de Puerto Rico, de las Filipinas y de otros lugares que estaban en posesión española. Y todo esto fue planificado para apropiarse y justificar una guerra con España, para apropiarse de esos territorios y expandirse esta nación hacia lugares de ultramar, como es en el caso de las Filipinas. Así que ahí nosotros vemos que continúa el espíritu del dragón ya para finales del siglo XIX. ¿Y qué podemos decir del siglo XX, mis hermanos? Pero veamos más adelante, mis hermanos, acá a Joseph Bates, que escribió, dice, sobre la guerra en México. Y los adventistas de su generación trataron la cuestión del apoyo a guerras, expansión en la prensa del movimiento y estudios modernos que citan sus artículos, eso de ejemplo en la Review Herald y compilaciones históricas, donde Joseph Bates escribe sobre esto y que muestran que los pioneros interpretaron la guerra con México y la expansión territorial como síntomas del carácter secular e injusto del gobierno. Y ahí se citan, ¿verdad? Y usted puede ver en la pantalla, mis hermanos, el documento donde está toda esa información, documento de los pioneros adventistas, donde se habla de todo este expansionismo y que tiene que ver con el carácter de los Estados Unidos como esa segunda bestia de Apocalipsis 13:11, ese carácter draconiano, ¿verdad? Y nosotros podemos ver aún un poquito más. Podemos aquí leer de Arthur W. Spalding, otro pionero adventista, como usted puede ver aquí en la pantalla, mis hermanos, en su obra Capitanes del Anfitrión. Y él dice, Spalding dice lo siguiente: y otras historias denominacionales describen la guerra con México de 1846 a 1848, que nació, dice, del afán de expansión territorial. Esta es una declaración histórica que los propios pioneros usan como contexto para sus críticas morales del gobierno de los Estados Unidos. Y hoy día, mis hermanos, vemos que esto se sigue cumpliendo al pie de la letra. Vemos el caso del presidente de los Estados Unidos, que tiene ambiciones por apropiarse de Groenlandia, así lo ha manifestado, inclusive de Canadá, del canal de Panamá y de otros lugares, invadiendo naciones o amenazando. Y pues el prontuario se puede confirmar, mis hermanos, en las fuentes históricas. Un largo prontuario de situaciones donde se demuestra el carácter de un imperio que profesa tener los derechos humanos y la democracia dentro de su constitución, dentro de sus planes, de su carácter. Sin embargo, la profecía dice que actúa contrariamente a esto porque habla como dragón. Y nosotros vemos, mis hermanos, que esto no es porque lo decimos nosotros o lo queremos decir, sino porque esto está aquí plasmado y era la apreciación y la interpretación que daban los pioneros de la iglesia adventista de sus primeros tiempos.
Pero esto ha cambiado, mis hermanos, porque hoy en día usted no escucha al adventismo del séptimo día hablar de estas cosas. Se habla de la segunda bestia, pero se dice que esta segunda bestia hablará como dragón cuando imponga una ley dominical. Cuando es totalmente falso. Cuando se imponga la ley dominical y se dé la persecución religiosa es porque ya ha llegado a su cenit, a su cúspide, a la culminación de ese carácter de dragón. Pero no quiere decir que esto no se venga dando desde mediados del siglo XIX, mis hermanos. Cuando los pioneros adventistas, ¿verdad? Después de 1844, dirigidos por el Espíritu Santo, hablaron de todas estas cosas, pero hoy en día no se habla de esto. Entonces no se puede identificar correctamente las acciones de Estados Unidos y se malinterpretan las profecías de Apocalipsis 13 y especialmente el carácter de la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Mis hermanos, esperamos que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender esto. Nosotros podemos decirme que para estos tiempos el Señor va a revelar la verdad de todas las cosas antes de su segunda venida. Dice que el evangelio será esparcido por todo el mundo, pero la pregunta es, ¿qué clase de evangelio? ¿Será el evangelio tergiversado, adulterado, que los nuevos teólogos están pregonando hoy? ¿O es el auténtico evangelio que Dios dio a su pueblo remanente después de 1844, el evangelio eterno en toda su pureza? Bueno, mis hermanos, queda a ustedes entonces tomar una decisión respecto a esto. Mi deseo es que profundicemos más y conozcamos, mis hermanos, la verdadera posición que tenía el pueblo de Dios en un principio, para así poder tomar decisiones para vida eterna. Que Dios nos guarde, el Señor nos bendiga a todos. Maranata, Cristo viene. Amén.